Bueno, la semana pasada habíamos resuelto en clase los ejercicios uno, 2 y 3 y nos quedan pendientes los ejercicios 4, 5 y 6. El ejercicio 4 de ambas filas tenían en una parte de las unidades que habíamos estudiado, tenían una que a mí siempre, cada tanto me gusta hacer, es delegarles un poquito, aumentarles un poquito la responsabilidad y en algunos temas puntuales tratar de que lo puedan estudiar ustedes de manera invertida, es decir, que traten ustedes de estudiarlo y en clase sacarnos las dudas. Bueno, en el ejercicio 4 era algo de eso. eh, Ahí tenemos en el modelo A tenemos una ecuación. Me doy cuenta que es una ecuación porque la definición de ecuación tiene que haber una igualdad, sí o sí, que la hay, y tenemos incógnitas. Entonces eso es una ecuación en matemática, es una igualdad donde hay elementos desconocidos, bueno, que se llaman incógnitas. Particularmente, como estas incógnitas aparecen como exponente, son ecuaciones exponenciales. La forma de- de resolver una ecuación exponencial es, bueno, probando si podemos igualar las bases, que en este caso vamos a ver que aparentemente es posible. Entonces, ese sería el método que vamos a usar. Se llama igualación de bases. Claramente, como acá las bases de la potencia son 2 y un cuarto, vemos que las podemos escribir como una misma potencia. Eh, por ejemplo, un cuarto lo puedo escribir como 2 a la menos 2. Recuerden que 2 al cuadrado es 4. Pero como acá no tengo 4, sino que tengo un cuarto, tengo que invertirlo. Lo que me hace invertir es el exponente negativo. Por eso es que nos termina quedando 2 a la menos 2. Entonces un cuarto lo escribo como 2 a la menos 2. Pero eso a su vez está elevado a x más 1. Del otro lado, como la base ya era 2, ahí no se hace nada porque ya está en la base 2. Entonces lo reescribo como está. Hay veces que van a tener que cambiar las dos bases, hay veces que van a tener que cambiar una sola. El único inconveniente que tengo es que la potencia tiene una base y tiene un exponente. Acá vemos que tenemos un exponente que está elevado a otro exponente arriba. Entonces, para solucionar eso, simplemente este menos 2 de exponente lo vamos a distribuir con los exponentes de arriba. Porque tenemos una potencia que está elevado a otra potencia. Bueno, eso se resuelve multiplicando los exponentes. Por lo tanto, nos queda de la izquierda igual. Y de la derecha nos queda la base que es 2. Y los exponentes van a ser menos 2 por x, que es menos 2x, menos 2 por 1, que es menos 2. Y de esa manera ya tenemos la igualación de las bases de la potencia. Las bases son iguales y eh, tiene una sola línea de exponente. Una vez que logramos que las bases sean iguales, vamos a decir lo siguiente. Para que esta igualdad se cumpla, si las bases son iguales, esto implica que los exponentes también tienen que ser iguales. Es decir, 3x menos 2
debería ser igual a menos 2x menos 2. Y ahora me concentro solamente acá en los exponentes. Y esto es una pequeña ecuación lineal. ¿Sí? Una ecuación normal de las simples, de las que hay que despejar la incógnita. Entonces, si tenemos varias incógnitas, bueno, las juntamos de un lado. Puedo pasar el menos 2x a sumar a la izquierda. Y del lado derecho tenemos menos 2 eh, y, el menos 2 que pasaría sumando. Resolviendo, 3x más 2x es 5x, menos 2 más 2 es 0. X igual, el 0, el 5 que está multiplicando pasa a dividir. 0 sobre 5 es 0. Y ahí está resuelta la ecuación. En resumen, si tenemos una ecuación que es exponencial, tenemos que tratar de igualar las bases. ¿Sí? Em, una vez que las bases, tengo que ver si hay familiaridad, ¿no? Por ejemplo, acá eran las bases 2 y un cuarto. Entonces veo que hay una forma de igualar esas potencias. Si tengo 3 y 27, 5 y 25, bueno, tengo que ver la forma. Una vez que igualo las bases, me concentro en los exponentes, porque si ya logré que las bases sean iguales, para que esta igualdad se cumpla, sí o sí los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces por eso es que después dejo de lado las bases y me concentro solo en los exponentes y los igualo. Y bueno, y una vez que igualo los exponentes, ya ahí ya tenemos la- una ecuación lineal, una ecuación simple. Bueno, eso sería todo la 4. Ustedes cualquier cosa van levantando la mano, van frenando, vayan hablando, ¿sí? Yo por ahí no veo el chat porque estoy compartiendo pantalla. Bueno, en el otro modelo, el ejercicio 4, tenían, eh, nos pedía determinar el cociente y el resto de esta operación algebraica. Bueno, como nos dice cociente y resto, está hablando de una división. Cociente y resto son dos partes de la división. Eh, lo que tenemos acá es una división de expresiones algebraicas. Em, Esto también era parte de una clase autogestionada. Si revisan esa clase, les decía que esta división tiene estas dos partes. Dividendo, que sería el primer paréntesis, y el divisor. El dividendo debía estar completo y ordenado. Y el divisor solamente era necesario que esté ordenado. Bueno, entonces vamos a ello. Recuerden que cuando una expresión algebraica está ordenada, significa que va desde su grado mayor hasta el grado cero. Y que esté completo significa que estén todos los grados presentes. Si hubiese un grado que falta, lo podremos completar con cero. Entonces, vamos a completar y ordenar el dividendo. Vemos que el grado 4 es el mayor, entonces escribimos 5x a la cuarta
El término de grado 3 no lo tenemos, entonces lo agregamos, más 0x3. El término de grado 2 sí está, y es menos 2x cuadrado. El término de grado 1, que sería la x sola, no está, entonces la agrego, 0x. Y el término independiente, que es el de grado 0, que es el menos 3. Y a esto lo vamos a dividir en el divisor, que no es necesario que esté completo, con que esté ordenado alcanza, entonces lo reescribo ahí como está. Ya está ordenado, ¿no? 2x cuadrado más 3. Se podría completar esto con el grado 1 que falta, le podríamos agregar 0x al medio, pero no tiene mucho sentido porque al multiplicar por 0 y sumar 0, daré lo mismo que no hacer nada. Bueno, la división de polinomios, como cualquier división, como la que ustedes hacían en la primaria, vieron que en la primaria ustedes, por ejemplo, no sé, si queremos hacer 24 dividido 5, ustedes primero empezaban dividiendo, por ejemplo acá el cociente iría 4, una vez que tenían ese cociente, multiplicaban por el divisor, 4 por 5, 20, y después restaban. Bueno, eso mismo, que es el algoritmo de la división, nos permite, se hace algo similar en la división de expresiones algebraicas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos pasitos, que primero se empieza por dividir. Una vez que divido, multiplicamos y después restamos. Bueno, y en este caso, por ejemplo, una vez que llegaban al 4, bueno, si acaso hubiese otro número, ese número bajaba, y empezaba todo el proceso de vuelta. Es como que era un bucle. Es decir, dividían, multiplicaban, restaban, y después de restar, si podíamos, o si lo hacíamos con decimal, le poníamos la coma, agregábamos 0, qué sé yo, empezaba este ciclo de vuelta. Bueno, eso mismo tenemos que tratar de trasladarlo a las expresiones algebraicas. Vamos a empezar a dividir. Em, Tomamos siempre el término de mayor grado del dividendo, en este caso el de grado 4, y lo dividimos siempre con el primero del divisor. Cuando estamos dividiendo, los números se dividen. 5 dividido 2, bueno, si no me da un número entero, se escribe como fracción. 5 dividido 2 es 5 medio. Y las variables se restan. X4 en X2 es X2 de resultado. Los exponentes se restan al dividir variables. Entonces ya ahí dividimos. Una vez que tengo el cociente, tengo que multiplicarlo. Bueno, al multiplicarlo, como el cociente tiene dos términos, lo voy a tener que distribuir. Voy a tener que multiplicar por esos dos. Si quieren, podemos ir haciendo acá de un costado.
cálculos auxiliares. Esto si lo quieren hacer a mano. Pero si no, también pueden usar calculadora. Empecemos. 5 medio x cuadrado por 3. Bueno, yo hago esto primero a mano y después lo hago con calculadora. 5 medio por 3. Estoy multiplicando fracciones. No puedo simplificar nada. Nos queda 15 medio. Y como al multiplicar los exponentes de las variables se suman, si acá tenemos x2 y acá no tenemos nada, es como si hubiese un x a la 0. Entonces nos termina quedando x2 por nada, x2. Es decir, que el resultado de esto va a ser positivo 15 medio x2. Y lo voy encolumnando debajo del término semejante, del término del mismo grado. Si ya multipliqué 5 medio por 3, ahora voy a multiplicar 5 medio por 2. Bueno, ahí como puedo simplificar 2 con 2, esto nos queda en 5. Y x2 por x2, sumo los exponentes, nos queda x4. Una vez que ya distribuí, ya multipliqué, vamos a restar. En la resta de expresiones algebraicas tenemos que tener cuidado de que cuando restamos, la segunda parte sería lo que viene después del menos, cambia los signos. Entonces, acá es como que abre una resta acá, ¿no? Hagan de cuenta que hay un menos ahí. Lo que hace ese menos es que los signos de abajo se modifiquen. Si todo sale bien, ahora cuando haga las operaciones entre términos semejantes, siempre debería pasar esto. En el grado 4, 5 menos 5, esto se hace 0, se cancela. En toda división se debería ir siempre, el primer término se debería ir cancelando. Después tenemos 0 más nada, en grado 3 que es 0. No es necesario escribir 0 a la izquierda. Acá no tiene sentido poner un 0x3. El 0 a la izquierda no vale. Y después acá tenemos que en grado 2 tenemos menos 2 menos 15 medio. Bueno, podríamos hacer la cuenta con fracciones, buscar el común denominador. Menos 2 menos 15 medio. Para no demorarnos tanto, esto ustedes lo podían hacer con calculadora. Y hacemos la resta. Menos 2 menos 15 medio. Y nos da menos 19 noveno. Perdón, menos 19 medio. X cuadrado. Y después vemos que tenemos acá 0x menos 3, que no tiene nada con que sumarse. Entonces, bueno, eso lo bajamos como está. Entonces, fíjense que ahí ya hicimos los tres pasos. Hicimos la división, multiplicamos y restamos. Entonces, obtenemos ahora este nuevo, este nuevo dividendo sería. Entonces, es con el que voy a seguir trabajando. Y ahora me fijo si puedo seguir dividiendo. Para poder dividir, siempre tengo que tomar el término de mayor grado que tenga y lo vamos a dividir con el de mayor grado del divisor. Comparo los grados. Si el grado es igual o mayor, puedo seguir dividiendo. Ya cuando es menor, no. En este caso, como estos dos términos son del mismo grado, son de grado 2, significa que
que puedo dividir. Bueno, acá vamos a dividir eh, negativo menos 19 medios dividido 2. Negativo dividido positivo, eso es negativo. Y cuando vamos a dividir 19 medios dividido 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. No puedo simplificar nada y nos quedaría 19 cuartos. Y como tengo que restar los exponentes, x2 menos x2, o sea, 2 menos 2 es 0, no, no se escribe. Acá tendríamos que poner x a la 0, pero x a la 0 no es necesario. Como esto da 1 y cualquier número multiplicado por 1 no cambia nada, entonces no se escribe. Bueno, ahí dividimos y ahora vamos a multiplicar. Ese menos 19 cuartos, tengo que multiplicarlo ahora por 3 y por 2x cuadrado, ¿sí? Lo vamos a distribuir. Vamos primero con el 3. Menos por más es menos. 19 cuartos por 3 nos da 57 sobre 4. Entonces acá escribimos 57 sobre 4. Como son dos números, el resultado es otro número. No tiene ninguna variable. Después tenemos menos 19 cuartos por 2, que bueno, nos daría negativo. Menos por más, menos. Y si hacemos la cuenta, 19 cuartos por 2, vemos que puedo simplificar y que nos queda 19 medio. Y la variable x0 por x2 sería x2. Una vez que ya multipliqué, vamos a restar. Vamos a cambiar los signos. Este menos 19 medio quedaría en más 19 medio. Y el menos 57 cuarto en más 57 cuarto. Menos 19 medio más 19 medio. Se cancela. Esto se hace 0. Después tenemos un 0x a la izquierda que no es necesario escribirlo. Y por último, resolvemos la resta de los números. Que tenemos menos 3 más 57 cuartos. Eso nos da 45 cuartos. Sería el resto de la división. Si quisiera intentar dividir de vuelta, veo que esto es de grado 0, al no tener variables de grado 0, y acá tengo grado 2, ya es menor. Y bueno, ya no puedo seguir dividiendo. Puedo dividir mientras el grado sea igual o mayor. Si es menor, quiere decir que ahí termina la división. El resultado final sería el cociente, bueno, y esto es el resto. Esto es el cociente. Y esto es el resto. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna duda?
Una sola, profe. En el caso de los ceros, que no me acuerdo, y los que ponemos para ordenar, Sí, ahí vi que no los para utilizo, completar. claro, para completar. Sí, Eh, Vi que no los utilizo acá. Sería porque justo no dieron que estaban ahí, digamos, que caían es ahí los números. exactamente. Eh, Justo de casualidad fue que cuando hacíamos acá la multiplicación, por ejemplo, ninguna multiplicación me quedó de grado 3, entonces no tenía nada con qué encolumnarlo. claro, o Sí, sea pero... que, Sí, que no, no, sí. no doy por sentado, digamos, de no usarlos, digamos. No, claro, claro, claro. Fíjate que acá ves donde dice grado 2, ves que esto estaba incompleto. Le faltaba acá el X a la uno. Sí, Suponete que vos acá hubieses tenido, no sé, menos 4x. Y bueno, ahí lo más probable es que tuviese quedado todo completo, estos campos que están vacíos, y vos ahí los sumás y trabajás con esos números. bueno. Bien, buena pregunta esa. Bueno, bueno, vamos a hacer el 5. Ah, el 5 en ambas filas, ¿qué era? Bueno, también es una ecuación. Esta sí, no, no les quiero retar, pero esto me sentí decepcionado que no hayan podido resolver la 5. Porque justamente lo puse a propósito, era un ejercicio bien tranqui, que no deberíamos tener problemas para resolverlo. T por t menos 4 más 7 igual a 2 por 1 menos t. Bueno, esto es claramente una ecuación, ¿sí? Insisto, siempre que haya una igualdad y haya incógnitas, eso es una ecuación, ¿sí? Es la definición de ecuación. Tenemos que lograr de encontrar esas incógnitas. Déjenme que haga un machete acá para... Déjenme que haga un machetito acá. De todos los tipos de ecuaciones que hemos estudiado nosotros acá en clase. Hemos estudiado ecuaciones lineales, que son cuando la incógnita es de grado 1. Hemos estudiado ecuaciones cuadráticas, que es cuando la incógnita está de grado 2. Hemos estudiado ecuaciones exponenciales, como vimos recién, que es cuando la incógnita está como exponente. Y también hemos estudiado sistemas de ecuaciones, que es cuando teníamos dos o más. Este, cada una tiene una forma de resolverse. Por ejemplo, en una ecuación lineal, una ecuación cuadrática o cada tipo de ecuación se resuelve de manera distinta. Por ejemplo, una ecuación lineal, la forma de resolverla es, es la más simple, que solamente tenemos que tratar de despejar la incógnita. Este machete va a estar bueno para que sepan qué hacer en cada tipo de ecuación. Son las ecuaciones las más simples, las más comunes.
despejar una incógnita, ¿sí? Lo que está sumando pasa restando, lo que está dividiendo, multiplicando y bueno, y todo eso. Una ecuación cuadrática son las que se resuelven aplicando Bhaskara. ¿Vieron esa fórmula de menos b más menos no sé qué? Bueno, Bhaskara me sirve para ecuaciones cuadráticas. La ecuación exponencial fue la que estuvimos repasando recién, que tenemos que tratar de lograr de igualar las bases. Y un sistema de ecuación, que es cuando tenemos dos o más ecuaciones. Hay varios métodos. Nosotros en clase creo que usamos el método de sustitución, me parece. Pero hay varios métodos. Les voy haciendo un spoiler. Ustedes no le cuenten no le digan a nadie, pero en este examen hicimos ecuaciones lineales, cuadráticas y exponenciales. Sistema de ecuaciones no lo hicimos ahora. Entonces es muy probable que en el próximo parcial haya un sistemita de ecuación, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué tenemos acá. A priori, ustedes si ven esto dicen, che, mira, esto no es un sistema de ecuación, porque no hay dos ecuaciones entre llaves así agrupadas. Esto no es exponencial porque no tiene exponente. No hay nada elevado al cuadrado. Aparentemente debería ser una ecuación lineal. Pero bueno, veamos qué pasa. Si tenemos varias incógnitas, tenemos que tratar de agrupar esas incógnitas, ¿sí? Juntarlas todas de un lado. Cuando están protegidas con paréntesis, bueno, sabemos que hay una multiplicación ahí implícita y que para romper ese paréntesis tenemos que distribuir. T por T es T cuadrado, sumo los exponentes, T1 por T1, sumo los exponentes y nos queda T cuadrado. T por menos 4 sería menos 4T, más 7 que nos quedó por fuera, igual, y del otro lado también lo mismo, podemos distribuir 2 por 1, 2, menos 2T. Bueno, ahí vemos claramente que el tipo de ecuación que se forma es cuadrática. Como el exponente mayor que tiene la variable es de grado 2, es una ecuación cuadrática. Si es una ecuación cuadrática, toca aplicar Bhaskara. Bueno, si toca aplicar Bhaskara, acá tenemos la fórmula. Tenemos que tener en cuenta que la única condición para aplicar Bhaskara es que la ecuación esté igualada a cero. De uno de los dos lados del igual tiene que ser cero, es decir, no tiene que haber nada. Por lo tanto, yo puedo escribir todo acá a la izquierda. T cuadrado menos 4T más 7 menos 2 más 2T. Todo eso igual a cero. Si tengo términos semejantes, los puedo reducir, los puedo sumar. Por ejemplo, t cuadrado, o sea, de grado 2 tengo solamente t cuadrado. Pero con t de grado 1 tengo menos 4t más 2t. Como son dos términos que son semejantes, los puedo sumar entre sí.
Menos 4 más 2 es menos 2t. Y después tenemos 7 y menos 2, que son dos números. También se pueden sumar entre sí, sería 7 menos 2, 5. Y ahí está listo para poder usar Bhaskara, ¿sí? Bueno, en Bhaskara ustedes ven que la ecuación de Bhaskara tiene A, B y tiene C, que son valores que tengo que reemplazar. Bueno, estos valores los saco acá de, mm, de la ecuación, una vez que ya esté igualada a cero. En este caso, A es el término cuadrático, es el coeficiente del término cuadrático, que vale 1. B es el coeficiente del término lineal, que vale menos 2. Y C es el término independiente de grado 0, que vale 5. Entonces, estos valores son los que tengo que cargar ahí en Bhaskara, ¿sí? Si bien acá dice X, en realidad lo correcto, como nuestra variable acá es T, le voy a llamar T, pero es lo mismo, ¿no? Entonces digo que T... Ah, bueno, ¿por qué uso Bhaskara? Porque la ecuación cuadrática, al ser de grado 2, el grado me dice la cantidad de respuestas que tiene la ecuación. Por lo tanto, acá lo que voy a obtener son dos respuestas, T1 y T2. Y ahora voy reemplazando. Donde dice menos B, sería menos B. Pero B vale menos 2. Entonces, entre paréntesis, me queda menos menos 2. Después tenemos el famoso más menos, que se escribe de esa manera. Levantamos la raíz. B cuadrado sería menos 2 al cuadrado. Siempre que sea un número negativo, traten de ponerlo entre paréntesis para no confundirse con tema de signo. Menos 4 por A por C. Menos 4 por A, que vale 1, por C, que vale 5. Y todo esto dividido en 2 por A, que sería 2 por 1. Una vez que reemplazo los valores que corresponden, es ir reemplazando estas operaciones básicas. Menos menos 2 se hace 2 positivo. Más menos, abrimos la raíz. Menos 2 al cuadrado. Menos 2 por menos 2 sería, quedaría 4 positivo. Menos 4 por 1 por 5, que es 20. Todo esto dividido 2. Esto es igual a 2, más menos, raíz de 4 menos 20 es menos 16, sobre 2. Esto es igual a 2 más menos. ¿Quién me dice cuánto vale la raíz de menos 16? 4 imaginario. Bien, ahí. 4 imaginario. Acá estaba la trampa. Va, no la trampa, era... recuerden que cuando la raíz tenía un índice par y el radicando, lo que está dentro de la raíz es negativo, eso es lo que me arroja un número imaginario. Es la única combinación que me arroja un número imaginario. Entonces, ese resultado de raíz de menos 16 sería 4i. Una vez que saque la raíz, ahora vamos a encontrar nuestras dos soluciones, que serían T1 por un lado y T2 por otro. Para T1 voy a usar la suma, sería 2 más 4i
dividido 2. Y para T2 voy a usar la resta. 2 menos 4i dividido 2. Bueno, finalmente aplico lo que sabemos de números complejos. La ley máxima, lo primero que hablamos de números complejos era que nunca podía sumar la parte real con la parte imaginaria. Entonces acá 2 más 4i no es que eso es 6i. No, 2 más 4i es una parte real más una parte imaginaria. Entonces eso no se puede sumar. Lo que sí puedo hacer es, como el 2 de abajo está dividiendo a la parte real y a la parte imaginaria, eso lo puedo distribuir. Entonces nos queda T1, 2 sobre 2, que es 1, más 4i sobre 2, que es 2i. Esa es una solución. La otra solución, T2, va a ser 2 sobre 2, que es 1, menos 4 sobre 2, que es 2i. Y esos serían los resultados de la... No siempre, obviamente, van a quedar números complejos como solución. En este caso, porque nos quedó la raíz par y negativa. Pero hay veces que la respuesta es 3 y menos 5, 0 y un medio, ¿sí? Bueno, ¿puede tener soluciones imaginarias? Sí, pero no siempre. Si tienen todavía instalado el emulador este que yo les mostré, ustedes para estudiar, ahora para practicar las ecuaciones con Bhaskara, pueden entrar acá al menú, ir al menú que dice ecuaciones y funciones. Esto es una ecuación polinómica, entren con la segunda opción, acá les pregunta el grado, que es 2, y bueno, y ahí reemplazan por los valores que en este caso era A valía 1, B era menos 2 y C 5. Le dan igual y ahí les arrojo las soluciones. X1, 1 más 2i, que es la que está acá. X2, 1 menos 2i. ¿Sí? Entonces con esto pueden... El otro modelo es muy parecido. Lo voy a hacer un poquito más rápido para no aburrirlo. Solamente que en vez de ser la variable x, acá se llama m. Lo mismo, tenemos incógnitas, hay que agruparlas, hay que sacarlas de los paréntesis si hubiese. M por m sería m cuadrado menos 6m más 15 es igual a 2 menos 2m. Una vez que tengo todas las incógnitas separadas, agrupo, perdón, como esto es una ecuación cuadrática, dijimos que tiene que estar igualado a 0. Muy importante eso, para que Bhaskara funcione siempre es igual a 0. Entonces voy a juntar todo de la izquierda. Lo que está del otro lado del igual pasa con la operación contraria. Y ahora puedo reducir los términos semejantes. M cuadrado hay uno solo.
Con m a la 1 tengo menos 6 más 2, que sería menos 4m. Y 15 menos 2 sería más 13 igual a 0. Entonces de acá sacamos los coeficientes de A, que vale 1, B, que es menos 4, y C, que vale 3. Bueno, nuestra variable ahora ya no es t ni es x, sino que es m. Entonces voy a obtener las dos respuestas, m1, m2. Y vamos reemplazando en Bhaskara. Menos b sería menos menos 4. B cuadrado es menos 4 al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale 13. Dividido 2 por a. 2 por 1. Menos menos 4 es 4. Menos 4 al cuadrado es 16. Menos 13 por 4 es 49. Dividido 2 por 1, que es 2. Cualquier duda que tengan, van a hacer... Ay, no, aquí hice 49, le mandé 52. Perdón. 13 por 3 era 39, se me confundió. Entonces esto es 52. Resolvemos 4 más menos raíz. Tenemos que hacer esa restita. 16 menos 52 nos da menos 36. Dividido 2. 4 más menos. Bueno, acá lo mismo. Raíz par, base negativa, me va a arrojar un resultado imaginario. Raíz de menos 36 sería 6i sobre 2. Una vez que saco la raíz, ahí voy a obtener las dos soluciones, m1 y m2. Vamos con la suma. Tendríamos para m1 4 más 6i dividido 2. Y m2 voy a usar la resta. 4 menos 6i dividido 2. Bueno, no puedo sumar parte real con parte imaginaria, entonces simplemente distribuye. Acá tendremos 4 sobre 2, 6 sobre 2. 4 sobre 2 menos 6 sobre 2. Resultado final, 2 más 3i y 2 menos 3i. Bueno, ¿alguna duda con Bhaskara? ¿Cómo le ven?
Bueno, entiendo que no hay duda. A ver, los voy a leer por si les duda. Bien. Bueno, y por último nos quedaría hacer el problema 6, que es era un problema de trigonometría. Los dos problemas son exactamente iguales, cambian un poco los números nada más, pero es exactamente el mismo planteo. Así que vamos a hacer uno nada más, para no ser tan repetitivo. Son iguales, sino que el único que dice que uno es de 3 metros, otro dice 4, les cambio los ángulos. Uno habla de una antena, el otro es una torre de ventilación, o sea, no, son idénticos. Bueno, trigonometría sí teníamos varias... eh, en esta unidad tenían cuatro teoremas principales, que ustedes son los que deberían manejar. Tenemos por un lado el teorema de Pitágoras. em, por otro lado, teníamos las razones trigonométricas. La ley del seno.
y el teorema del coseno. ¿Sí? Entonces tenemos Pitágoras, por un lado, y razones trigonométricas que solamente las podíamos usar si el triángulo era rectángulo. Ven que acá el grafiquito más o menos se los dice. Y por otro lado teníamos la ley del seno y el teorema del coseno que los podíamos usar en cualquier triángulo. En trigonometría siempre se usa si el triángulo es rectángulo. Si bien yo el teorema del coseno lo puedo usar para resolver cualquier triángulo, fíjense que la fórmula es más difícil. Em, entonces, por lo general, si el triángulo es rectángulo, se usa Pitágoras o razones trigonométricas y guardamos la ley del seno y el teorema del coseno para triángulos que no son rectángulos. Lean bien el problema, eh, hagan un borrador, hagan un gráfico. En este caso nos dice desde el extremo más lejano del patio de una fábrica, los ángulos de elevación para observar la base y el extremo de la antena colocadas sobre el techo de la nave industrial son de 60 y 65 grados respectivamente. Calcular la altura de la nave industrial sabiendo que la longitud de la antena es de 3 metros. La mayoría resolvió bien el planteo del problema. Bueno, imaginemos que esto es la nave y nos dice que desde el extremo más lejano, imagínense que hay un patio, y bueno, ahí está parada una persona, nos dice que los ángulos de elevación para observar la base y el extremo de una antena, imagínense que acá está la antena, desde la base de la antena sería ese segmento y el extremo sería este segmento. Tenemos como información que la antena mide 3 metros. Y bueno, y tenemos los ángulos. Me dice los ángulos de elevación. Ángulos de elevación no significa que son los ángulos que están acá arriba, sino todo lo contrario. Los ángulos de elevación son los que elevamos la mirada. Es cuando estamos arriba, cuando estamos abajo mirando hacia arriba. Eso es un ángulo de elevación. Siempre que miramos un edificio, miramos una bandera, miramos un avión, qué sé yo, es un ángulo de elevación. Si fuese al revés, supongamos que venimos en un avión y visualizamos un pueblo abajo, bueno, eso es un ángulo de depresión, cuando está hacia abajo la mirada. Bueno, estos ángulos son de 60 y de 65 grados respectivamente. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo hacia la base, siempre partiendo del suelo, ¿no? Este angulito sería de 60 grados. Y el otro dice que es de 65. Este es el que mira hacia la base de la antena. Y el otro mira hacia la parte más alta. Pero el 65 siempre el grado va desde el suelo. Es decir, que esto mediría 65 grados. Si yo ya tengo 60 tomados, quiere decir que... Voy a cambiar el color. Quiere decir que este pedacito valdría 5. Entonces tengo, en realidad acá está, 60 es el de la base y todo esto es 65.
Pero como yo ya tengo 60 hacia la primera parte, el- la segunda diferencia, el complemento de ese ángulo son esos 5 graditos que hay. Una vez que planteen el problema, repasen, vuelvan a leer y vean si todo lo que dice el enunciado se condice con el planteo. La gran mayoría hizo bien el planteo. Eh, entonces lo vamos a volver a leer y vamos a ver que todo queda acorde. Desde el extremo más lejano del patio de una fábrica, bueno, estamos acá en los ángulos de elevación para observar la base y el extremo de la antena son de 60 y de 65. Bien. Calcular la altura de la nave industrial, es decir que nuestra incógnita va a ser esta. Y le voy a poner de nombre H. Esa va a ser nuestra incógnita. H. O X le vamos a poner para no confundir con la H de hipotenusa o eso. Le vamos a poner acá X. Bueno, y no tenemos más información. Vamos a analizar. Si ustedes ven, acá tenemos un triángulo abajo, que es rectángulo. ¿Sí? Voy a completar con... Miren, acá por ejemplo, este ángulo entre la altura y el suelo vale 90 grados. Ustedes saben que la suma de los tres ángulos tiene que dar 180. Entonces, si esto vale 90, este angulito vale 60. Bueno, este de acá tendrá que valer 30 grados para que la suma de esos tres ángulos dé 180. Ese sería un triángulo, ¿no? Este. Ese es un triángulo. El otro triángulo es el que está acá arriba. Ese triángulo no es rectángulo, ¿sí? Vean que no tiene ningún ángulo de 90 grados. Pero tenemos información, porque miren, si ustedes ven, este ángulo vale 30 grados. Pero como acá esto es una rectita, es un ángulo llano. Un ángulo llano es este ángulo que da una media vuelta de una circunferencia y vale 180 grados. Entonces, si esto vale 30 grados, este restito de acá va a valer 150. Y ahora, en el triángulo de arriba, también, en todo triángulo siempre la suma tiene que dar 180 grados. Entonces, si esto vale 50 y esto vale 5, tenemos 155. Para llegar a 180, nos faltaría 25 grados, acá arriba. ¿Ven? Entonces, todos esos datos de ángulos, si bien no estaban presentes en el problema, ustedes los tienen que ir deduciendo. Y bueno, ahora vamos a hasta ahí. El planteo. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, bueno, entonces ahora vamos a resolver. Nosotros tenemos que
que encontrar la altura. Esta altura es parte de este triángulo de abajo, del triángulo chiquito, ¿sí? Pero como en este triángulo no tenemos ningún dato de ningún lado, no tenemos esta distancia horizontal, no la tenemos. Esta distancia diagonal no la tenemos. Entonces, el único dato que tenemos es acá arriba. Es esta la altura de la antena. Estos 3 metros. Esos 3 metros pertenecen solamente al triángulo de arriba. Al triángulo que no es rectángulo. Entonces, como esos 3 metros pertenece a un triángulo que no es rectángulo, ahí no puedo usar ni Pitágoras ni razones. Tengo que usar estos dos. O uso ley del seno o uso el teorema del coseno. ¿Alguien se acuerda cuándo aplicaba ley del seno, por ejemplo? ¿Qué tenía que pasar para poder usar la ley del seno? Teníamos que tener tres datos y una sola incógnita, digamos. O sea, dos ángulos y una medida, digamos, por ejemplo, los 3 metros en este caso. Sí, no es precisamente lo que... A lo que iba. ¿Se acuerdan que yo les hablé del concepto de pareja en trigonometría? ¿Qué era una pareja en trigonometría? Una pareja es cuando tenemos un lado y su ángulo opuesto. Eso es una pareja. Por ejemplo, acá. Tengo el 3 y su pareja sería su ángulo opuesto, que es este 5 grados que está acá. Entonces sí se forma una pareja. Cuando tengo una pareja, puedo usar la ley del seno. Si hay veces que no vamos a tener esa pareja, entonces ahí tengo que usar teorema del coseno. ¿Sí? Por lo tanto, en este triángulo de acá arriba, como sí tengo una pareja de lado y ángulo, puedo, este, puedo puedo usar la ley del seno. Bueno, miren la fórmula. A sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C. Lo que tengo que ir poniendo ahí es el lado y el seno de su ángulo opuesto. Bueno, acá muchos de ustedes, yo se los corregí, ¿qué hicieron? Pusieron esto. 3 con el seno de 5 grados. Está bien, ¿no? Porque esto es un lado y este es el ángulo opuesto. Buenísimo, eso lo compro, vale. Pongo 3 y pongo el seno de 5 grados. Después lo que hicieron, que estuvo mal, fue que dijeron, ah, bueno, mirá, acá tengo X y seno de 60 grados. ¿Vieron la X está acá? Y el ángulo opuesto de 60 grados. El 50% hizo eso. Y a ver, si han revisado el examen, ¿qué les corregí? ¿Por qué sería incorrecto hacer eso? Obviamente eso está mal. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede fue que no puedo trabajar con triángulos distintos. Yo no puedo usar la ley del seno, una parte en el triángulo de arriba y la otra parte el triángulo de abajo. ¿Sí? Si yo uso la ley del seno, sirve siempre cuando hablemos del mismo triángulo. Entonces ahí, si yo comparo el 3 y el seno de 5 con X y seno de 60, estoy comparando dos triángulos distintos. Lo correcto ahí es decir, mira, 3 y seno de 5 va a ser igual
A este lado del medio le voy a poner, no sé, de nombre W y lo uso como auxiliar a ese W. El lado W es pareja con qué ángulo. Con 25. Exactamente, ¿sí? Eso es lo correcto. Ahí sí está bien aplicada la ley del seno. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a encontrar cuánto vale W. Y una vez que tenga W, con esta información ya puedo trabajar en este triángulo de acá abajo. Esa sería. Tengo que hacer como un paso intermedio para después ir a mi objetivo final. Bueno, despejar W es simple porque como ya está en el numerador, este seno de 25 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado. Y listo, ¿sí? Paso a multiplicar el seno de 25 y ya tengo cuánto vale W. W va a ser igual a 3 por seno de 25 dividido seno de 5. Esto nos da 14,55. Este no es mi resultado, pero sí es un valor intermedio que nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, en realidad, este W ahora lo conozco y vale 14,55 metros. Y ahora sí ya me puedo ir a trabajar al triángulo este al triángulo de abajo, ¿sí? Em, Como tengo que encontrar este valor de X, esta es nuestra incógnita. Como el triángulo es rectángulo, voy a usar una razón trigonométrica. Podría aplicar de vuelta la ley del seno. eh, es válido, pero generalmente se les aclara que si el triángulo es rectángulo, tienen que aplicar o Pitágoras o razones trigonométricas. Entonces lo que primero voy a hacer es identificar los lados. Este 14,55, como está al frente del ángulo recto, sería la hipotenusa del triángulo. Esto sería la hipotenusa. El X, como está, si vamos a usar el ángulo de 60 grados, que es el que conocemos, en realidad conocemos el de 60 y conocemos el de 30. Podemos usar cualquiera de los dos. En este caso yo me voy a quedar acá con el de 60 grados. Este va a ser mi ángulo de referencia. X sería el cateto opuesto a ese ángulo. Y este lado que va acá abajo sería el cateto adyacente. Es importante que sepan distinguir qué, qué tipo de lado es cada uno. ¿Por qué? Porque como vamos a usar una razón trigonométrica, que puede ser seno, coseno o tangente, no es lo mismo, no uso cualquiera al azar, sino tengo que ver cuál elijo. Entonces acá me voy a preguntar, mira, ¿qué estoy queriendo calcular en este triángulo? Cateto opuesto. Nuestra incógnita es el cateto opuesto. O sea que en la fórmula tiene que estar sí o sí el cateto opuesto. ¿Y qué información tengo? ¿Qué ayuda tengo? La hipotenusa. La hipotenusa es lo que conozco. El adyacente, si ustedes ven, no lo quiero calcular y tampoco lo tengo como dato. Entonces, este adyacente en realidad no me sirve. Entonces, si quiero calcular opuesto y tengo la hipotenusa, opuesto con hipotenusa,
Opuesto con hipotenusa, veo acá. ¿Cuál es la que me relaciona opuesto con hipotenusa? El seno. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ese es el análisis que tienen que hacer. Si en vez de pedirle la altura de la nave, les hubiesen pedido a qué distancia está la persona de la nave, bueno, ahí sí sería el adyacente y ahí hubiesen usado coseno en vez de seno, ¿sí? Vayan viendo eso. Entonces acá vamos a usar seno. Escribimos la fórmula. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y ahora reemplazamos. El ángulo es el de 60 grados. Cateto opuesto es X. No lo conozco, es lo que quiero encontrar. Y la hipotenusa sí, la tengo, que es el 14,55. Para encontrar el valor de esta incógnita, X, el 14,55 pasa a multiplicar al otro lado. Y eso es igual a X. Finalmente, X, el valor de la nave industrial, sería 14,55 por seno de 60. 12,6. Bueno, estamos hablando de metros. Y este sí es el resultado final. Bueno, y básicamente ese sería todo el examen. ¿Qué les pareció? Y era más simple de lo que parecía en realidad. Nos equivocamos en cosas muy simples. Por ejemplo, esto de los ángulos en este, creo que todos nos equivocamos en el que pusimos 65 en vez de 5 ahí. Sí. Bueno, eso sí, acuérdense siempre de leerlo desde el suelo, ¿no? Sí, sí, bueno. em, el examen va a tener una dificultad más o menos similar, quizá un poquito más baja en algunas cuestiones, pero no va a ser tampoco tan distinto de esto. Como les decía, hay eh, Bhaskara se tiene que usar, es algo que sí o sí todo, porque se usa en muchos contextos. Eh, puede ser que sea muy probable que yo les cambie, en vez de ponerle una ecuación, como fue en el examen, les pongo un sistema de ecuación, ¿sí? Eh, revisen, en clase hemos practicado muchos sistemas, eso casi que seguro que va. En trigonometría también van a haber algún problemita de trigonometría, así como para que ustedes planteen, eh, seguro. Pero más allá de eso, el examen va a ser muy similar. Algún ejercicio simple de números complejos o algún ejercicio de números reales, algo de fracciones seguro también, así como para que conviertan decimales, trabajen con exponente negativo, eh, cualquier cosa revisen, tienen ahí las- los ejercicios resueltos, tienen los videos, ¿sí? Eh, traten de hacer el examen. Vuelvan a hacer su examen, hagan el de la otra fila, el del otro modelo, entonces para que tengan más práctica. Bueno chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna otra cosa que quieran revisar.
Una consultita, profe, porque me preguntaban los chicos en el grupo, eh, ¿dónde quedan las grabaciones de las clases? Porque la otra vez que los buscamos no las encontramos. A ver, ahí les muestro. Bueno, voy a dejar de grabar esto, así no se hace largo el video.